Hola inversionistas, hoy vamos a hablar de cuánto dinero necesito para realizar un flip en los Estados Unidos. Esta pregunta es muy usual y la verdad es que tiene varias respuestas. En este video vamos a analizar cuánto dinero necesito dependiendo de mi estrategia, es decir, dependiendo si voy a apalancarme a utilizar deuda o no, cuáles son los aspectos importantes y los rubros a tener en cuenta, y vamos a clarificar mucho de ese proceso para residentes de los Estados Unidos y también para inversionistas extranjeros. Muy bien, entonces, realizar un fix and flip, básicamente, recordemos y entendamos el proceso, es comprar una propiedad generalmente desgastada o generalmente outdated, es decir, que tiene cosas originales, que ya tiene 20, 30, 40 años y tiene todas las cosas originales. Por dentro se ve ya como muy vieja. Entonces el proceso es comprarla, obviamente a un mejor precio que los precios de mercado tradicionales, realizar una remodelación para dejarla nueva, para dejarla como nueva y básicamente salir y venderla en el mercado. Dicho esto, entonces entendamos las diferentes partes del proceso. Primero vamos a tener una parte que es la compra de la propiedad. Después el proceso intermedio que es la remodelación de la propiedad y finalmente la venta de la propiedad. Al realizar la etapa número 1, nosotros tenemos que tener el capital de entrada y los gastos de cierre. Es como realizar una compra tradicional de bienes raíces en los Estados Unidos. Es decir, voy a necesitar vamos a poner un ejemplo, $100,000 que cuesta la propiedad, más en promedio alrededor del 1 al 2% en gastos de cierre. Es decir, necesito $102,000 si voy a comprar la propiedad en efectivo. Ahora bien, en la etapa de la construcción tenemos que tener en cuenta todos los gastos asociados a materiales, a mano de obra, a licencias y a gerencia de proyecto. Esto va a ascender obviamente según sea cada tipo de proyecto. Yo he visto remodelaciones que hemos realizado desde los $30,000 cuando son ligeras hasta los $80,000 o $90,000 cuando es una remodelación muy completa que prácticamente hay que cambiarle toda. Eso hablando de casas que por lo general están entre el rango entre los 200 y los $450,000. Entonces, nuevamente, si estamos realizando el flip en efectivo completamente, vamos a necesitar lo primero que es la compra, todos los gastos de remodelación, pero recuerden, no solo materiales y mano de obra, sino asociados con ellos. Licencias, permisos, gerencia de construcción, gastos de transporte, y es muy importante en este punto realizar un análisis detallado y también tener una estructura muy buena de presupuestos. Finalmente pasamos a la parte divertida, cuando recogemos las ganancias, cuando vendemos nuestra propiedad. Allí, ¿qué gastos van asociados? Bueno, cuando vendemos una propiedad en los Estados Unidos, generalmente el vendedor paga las comisiones tanto de venta como de compra. Es decir, se contrata a un agente de bienes raíces si se va a realizar en el mercado abierto y este agente de bienes raíces va a cobrarnos una comisión. Pero también debemos pagar una comisión al agente de bienes raíces que nos trae el cliente, que generalmente representa a los compradores. Eso quiere decir que en promedio porque todo es negociable, pero en promedio tenemos que tener en cuenta alrededor de un 6% que hay que pagar de ese proceso de la venta, del valor de la venta. Obviamente este es un 6% que no hay que tener o pagar de antemano, sino que se descuenta cuando se realiza la venta. Es una comisión a éxito, pero sí va a reducir el tamaño de mis ingresos. Adicionalmente, tengo que tener nuevamente en cuenta un 1 o un 2% para gastos de cierre como escrituración, casa de títulos, seguros, etc. Dicho eso y entendiendo las tres estructuras, compra, remodelación y venta, ya hablamos de un ejemplo donde necesito tener 100% el efectivo. Pero, ¿qué tal si me puedo apalancar? Muy bien, pues aquí es donde entra un poquito la magia de las condiciones del mercado norteamericano.
Muy bien, pues ya explicamos cuáles son las diferentes etapas del flip. Hablemos ahora de cuánto dinero necesitamos para hacer el flip. Entonces, recuerden que la peculiaridad de este mercado de los Estados Unidos es que permite apalancarlos, es decir, sacar créditos para realizar la operación inmobiliaria. Esto aplica tanto para residentes y nacionales como para inversionistas extranjeros, pero aplica de manera diferente. Si son nacionales, considerados nacionales, el apalancamiento puede ser mayor que si son extranjeros. Vamos a ver un ejemplo con números reales. Si la operación que hablamos anteriormente la realizamos en efectivo, sabemos que necesitamos para la primera etapa compra $100,000 que vale la vivienda más 2% de gasto de cierres, es decir, $102,000. Vamos a hablar que en este ejemplo la remodelación con todos los gastos asociados fueron $50,000. Es decir, que llevo $152,000 invertidos. En el lado de la venta, vamos a decir que esta propiedad la podemos vender en $200,000. Pero recuerden que tenemos que pagar gastos de cierres y comisiones. Vamos a hablar de un 7% en promedio, es decir, $14,000. 200,000 menos $14,000 nos lleva a un total neto de $186,000. Recordemos, invertimos $152,000 menos $186,000, que es lo que recibimos por la venta, y vamos a tener una utilidad de $34,000. Ahora bien, esto es realizando la operación en efectivo. Pero ¿cuánto me puedo apalancar? Muy bien, si somos nacionales en el proceso de la compra y de remodelación, vamos a obtener bancos que nos pueden financiar hasta el 90% del valor de la compra. Es decir, que en ese proceso tenemos que tener en cuenta que de los $100,000 nos pueden financiar hasta $90,000 y nos pueden financiar hasta el 100% del valor de la remodelación, es decir, de los $50,000. Esto a través de un préstamo que nosotros usualmente llamamos como bridge, que básicamente es un préstamo de corto plazo, entre 6 y 12 meses, donde se apalanca la compra y la remodelación. Si yo no quiero vender la propiedad al final, sino quiero aprovechar la valorización y realizar un refinanciamiento, puedo apalancarme también o sacar un nuevo crédito al 75% del valor de la propiedad remodelada, es decir, del ARV, After Repair Value. Ahora bien, si soy un inversionista extranjero, ¿cuánto dinero necesito? Entonces, las condiciones cambian un poco. Para un inversionista internacional, los bancos van a prestar hasta el 70% del valor de la compra, es decir, de los $100,000 que hablamos inicialmente, y el 100% del valor de la remodelación. Es decir, que hay una diferencia más o menos del 20% en nivel de apalancamiento, pero enfocada no en la remodelación, sino en la compra directa, sino en el valor de la compra. Ahora, llevando a nuestro ejemplo numérico, solo para ejemplificar, vamos a utilizar el escenario de que fuéramos inversionistas internacionales. Entonces, ¿cuánto dinero necesitaba para ese flip utilizando créditos? Pues muy bien, de los $100,000 ya sabemos, de compra ya sabemos que nos prestan el 70%, es decir, vamos a necesitar $30,000. Pero hay una salvedad y es que los gastos de cierre incrementan cuando uno tiene crédito, sobre todo por los gastos bancarios y asociados a los brokers de crédito. ¿Cuánto van a aumentar? Generalmente van a aumentar hasta un 4% más. Antes habíamos calculado 2%, ahora hay que calcular 6%. Entonces, ya la inversión inicial nos fueron $102,000, si nos sube toda la operación a $106,000 contando los gastos de cierre. De los $106,000, nosotros vamos a colocar 36,000 aproximadamente, que son los 30,000 de inicial más los 6,000 de gastos de cierre. ¿Listo? Ahora, de los $50,000 de la remodelación me van a prestar el 100%, pero también van asociados los gastos de cierre crediticios, que son alrededor de $2,000 para esos 5,000. Es decir, que $2,000 más tengo que poner. Ellos me prestan todos los 50,000, pero tengo que tener otros 2,000 para los gastos de cierre. Llevo alrededor de $38,000 invertidos en la operación de flip. Realizo este flip
y pues vamos a vender después. ¿Qué tengo que tener en cuenta también? Que obviamente durante el periodo del flip vamos a tener que pagar intereses. Unos intereses que pueden estar normalmente alrededor en estos momentos, porque cambian constantemente, del 1% mensual o un poco menos, alrededor del 1% mensual. Si decimos que para simplificar, me prestaron, me prestaron alrededor de $130,000 contando lo que me prestaron para compra y lo que me prestaron para remodelación. Y vamos a decir, por simplificar, que cobran el 1% mensual y que el flip se demora 6 meses, tanto en remodelación como en lograrlo vender. Es un periodo, digamos lo que conservador, un periodo que está bien, un periodo promedio. Vamos a decir entonces que nosotros pagamos de intereses $1,300 mensuales aproximadamente durante 6 meses. Para redondear, vamos a decir que esos son unos $9,000. Vamos a ampliarlo un poco más, $9,000 de intereses. Quiere decir que si vendemos a los $200,000 la propiedad, después de comisiones recibimos 186, pero ahora se incrementa el costo de todo el proyecto y nuestra utilidad se reduce a alrededor de $19,000. Ya no nos ganamos 34,000, nos ganamos 19,000 porque obviamente tenemos gastos financieros y gastos de cierre más grandes. Pero ¿cuál es la peculiaridad? Que el retorno sobre la inversión incrementa por el apalancamiento. ¿Cómo así? Pues que cuando hicimos la operación en efectivo, nosotros invertimos alrededor de $152,000 y recibimos un retorno o una utilidad de 34,000, pero en el escenario número 2 con apalancamiento invertimos alrededor de 38,000 a $40,000 de nuestro bolsillo y capital y recibimos una utilidad menor que fueron $19,000, pero que es mayor en proporción, ¿cierto? Es una utilidad que es mayor en proporción a nuestro capital invertido. Es decir, eso es lo que permite el apalancamiento. Obviamente, el lado contrario es que el apalancamiento también aumenta el riesgo porque ya hay una contraparte a la que se debe responder. Pero básicamente esa es la respuesta de cuánto proporción, cuánto dinero necesito para realizar un flip, dependiendo si son nacionales o extranjeros y quieren utilizar apalancamiento o no. Recuerden suscribirse al canal para hablar de inversiones y de bienes raíces.